Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas, oyentes de esta estación o de este canal de YouTube, Pedro Ábrego Duarte. Si no te has suscrito, suscríbete para que repase los temas y si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes hacerla con toda confianza al teléfono o a mi correo abregopedro@hotmail.com. Buenas tardes, queridos hermanos. Queremos en esta tarde hablar de lo que supuestamente está escrito y que acontecerá en el futuro. Para ello vamos a orar. Padre nuestro, bendiga esta tarde, bendiga a nuestros oyentes, bendiga este sistema de comunicación, bendiga al predicador y que todos estemos cubiertos con tu gracia y con tu sangre y que tú puedas intervenir por cualquier desperfecto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos comunicar y lo podemos hacer porque estamos en la trinchera. Estamos donde ocurre la noticia. Estamos siendo receptores de informaciones. Queremos empezar analizando una profecía, o tal vez no es una profecía, pero sí un acontecimiento del pasado. Y queremos mencionar este incidente brevemente para enfocarnos esta tarde en lo que queremos decir. Daniel capítulo 3. El libro de Daniel y el profeta Daniel fue un gran profeta, clasificado entre los grandes profetas que Dios utilizó para que fuese cautivo al imperio más grande del pasado, del presente, pero que lo grande es grande para el mundo, pero no es grande para Dios. El imperio que empezó hace mucho tiempo, pero que desde el año 606 cumple los propósitos de Dios. Llevó cautivo a muchos pueblos, naciones y lenguas. Estaban a sus pies. Nabopolassar, rey de Babilonia, finalmente murió, dejándole el trono a su hijo Nabucodonosor, quien se encontraba en el Mediterráneo haciendo las cruzadas y las conquistas. Y dentro de la agenda de conquistas también estaba la agenda de Israel, de Judá, porque ya Dios lo había profetizado a través de Jeremías, de que por la rebeldía del pueblo, ellos tendrían que ir cautivo a esa nación idólatra y pagana, donde no se respetaban las leyes morales. Y allí, en ese imperio grande y poderoso, 70 años, dijo el profeta,
irían ellos a ser esclavos en Babilonia. Y quiero decirte que Israel, el pueblo de Israel, prácticamente toda su vida había pasado de esclavo. Algunas veces no entendemos por qué Dios tenía que permitir que su pueblo fuese ridiculizado, avergonzado por otros pueblos paganos, idólatras, pero Dios siempre tenía un propósito con sus hijos fieles y tenía un propósito con esas naciones que habían llevado cautivo a su pueblo, al pueblo de Dios. Llegó un momento cuando Nabucodonosor levantó una estatua y solicitó adoración. Y quiero recordarles que la primera muerte que existió en el planeta fue por asuntos de adoración. Por esa causa fue que Caín le dio muerte a Abel. Y se cree que la última muerte en la tierra será por asuntos de adoración. Pero dicen que ya eso no es cierto. Por lo menos tenemos el presagio de que eso va a ser así. Y todos conocemos ese relato del capítulo 3 del libro de Daniel. Que en medio de la confusión espiritual, la confusión material, en medio del que dirán, todos se arrodillaron, algunos se postraron, reconociendo a ese Dios, a Nabucodonosor, que había sido levantado en la llanura de Dura en una estatua completamente de oro, 3 metros de ancho por 6 metros de largo, aproximadamente 30 metros. 30 metros de alto por 3 metros de ancho, solicitando adoración, y el que no lo haría sería lanzado en un horno de fuego. Pero hermanos y hermanas, cuando hay grandes problemas, difíciles problemas, Dios tiene grandes soluciones. Lo que es imposible para el hombre, para los monarcas, para la gente que maneja los sistemas bélicos, las bombas atómicas, lo que tienen al mundo ahora en la mano, que son alrededor de 6 naciones que son las más potentes y poderosas en el mundo, o se olvidan que sobre ellos está uno que se llama Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Dios siempre se manifiesta. Dios no permanece callado mucho tiempo. Dios deja correr y deja correr a la humanidad, y cuando de repente le dice, te equivocaste, aquí estoy yo. Confunde las lenguas como en Babel, allí en Sinar, para que no siguiesen construyendo la torre de Babel. Construyó las lenguas, confundió las lenguas, y es por eso que hoy hay tantos dialectos e idiomas en el mundo, a raíz de la construcción de la torre de Babel. Y también allí en Babilonia se dio un decreto obligatorio que todos los que habían venido a adorar una imagen
una estatua de oro que el único que merece adoración, que merece nuestro respeto, que merece nuestra estimación, que merece nuestra inclinación, nuestra reverencia, es Jehová de los ejércitos. Y allí estaban 3 jóvenes del pueblo hebreo que no se inclinaron a cumplir los caprichos de un monarca que momentos más tarde o antes había sido confrontado con la sapiencia divina y que un joven de la esclavitud le dijo que había un Dios en los cielos que podía descifrar cualquier detalle y le señaló los 4 grandes imperios mundiales que todos caerían y que finalmente una piedra no cortada por mano de hombre golpearía la estatua en las piernas, desmenuzaría el oro, el barro, el bronce, la plata, el oro, y se formaría un gran monte que llenaría toda la tierra. Y esa piedra no cortada por manos de hombre representa la segunda venida de Cristo Jesús. Y amigos y amigas, estamos viviendo en la última parte más frágil de la estatua del sueño de Nabucodonosor, en los dedos de barro y en parte de hierro y en parte de barro cocido. Por eso el salmista David decía: enséñanos a contar nuestros días, porque son asuntos de día los que faltan para que termine la historia de este mundo. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En Apocalipsis 13 se habla del despertar de la herida de muerte que se le dio al sistema apóstata romano en el año de 1798, cuando el general francés Napoleón ordenó al general francés, al general francés, que capturara al Papa Alejandro Bertier, y el siguiente año el caballero falleció, creyendo que definitivamente el sistema papal, que todo lo que causaba persecución en la Edad Media, en un periodo de 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798, había terminado. Pero la Biblia dice que su herida mortal iba a ser curada. Y el libro de Apocalipsis habla de que esa herida de muerte va a ser curada. Aún no ha sido curada, pero está en ese proceso para que se posesione nuevamente y tome el control absoluto. Pero mis hermanos y hermanas, hoy existen los derechos humanos, existe la ONU, existe la OTAN, existen tantas organizaciones mundiales que mucha gente piensa que ya no se repetirá más esa historia triste de la persecución en contra de los cristianos. Y mucho más que eso,
Bíblicamente hablando, se ha creído que de los movimientos religiosos que existen en el mundo, hay un movimiento que cumple exactamente la profecía de la continuidad de las siete iglesias de Apocalipsis, y es la Odisea, la iglesia del juicio. Y precisamente en ese año que inicia la Odisea, también se organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahora digo esto no con temor, lo digo con propiedad por todos los reportes, comentarios. Esta Iglesia Adventista ha estado en amoríos con la Iglesia Madre que inició el proceso de la persecución en un periodo de 1260 años, lo que se conoce como la Edad Oscura o la Edad Media. Han hecho convenios a nivel de las entidades superiores, el ecumenismo y todo lo demás. Las fuerzas inferiores, algunas desconoce, pero poco a poco la misma iglesia que predicaba la verdad completa, ahora le han puesto freno para respetar los derechos humanos, las creencias. Francisco Bergoglio, en una forma diplomática, ha logrado la unificación de todos los movimientos, tanto cristianos como los movimientos teístas, los movimientos cristianos como los judíos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, los chaoístas, los taoístas, los confucianistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigan predicando el evangelio como ustedes lo predican, pero por favor no hablen mal de ninguna religión. Y eso es correcto. Usted tiene que predicar la Biblia y solo la Biblia. A eso nos mandó Cristo Jesús. Pero no hable de persecución, porque nadie va a perseguir a nadie. En la época de Juan Pablo II, Carlos Wojtyla, salió un lema en los Estados Unidos que decía: católicos y evangélicos tomados de la mano hacia un nuevo milenio. Se han unido. Y algunos doctores adventistas han llegado a decir que no va a haber ninguna persecución con todos estos convenios, no va a haber ningún decreto dominical en Estados Unidos, en el mundo, que tenga que ver y comprometa la fe de algún miembro. Hermanos y hermanas, todos necesitamos por sí solo estudiar la Biblia, porque llegará un momento cuando usted tiene que claudicar en contra de las abominaciones que se cometerán con la iglesia remanente, en contra de doctrinas de demonios que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Todos los presidentes de asociaciones generales, de divisiones, de uniones, están vendidos. Y a tal punto que el libro
que marcaba la diferencia y que nos hacía únicos, el libro Conflicto de los Siglos, ese libro lo han mal formado, le han quitado casi el 30%, quítenle esto y esto y esto, porque eso no conviene en el mundo en que vivimos con todos los derechos humanos y lo que afecta la religión. Ahora usted, si es pastor, tiene que predicar con cuidado el amor de Cristo. No tiene que predicar como lo hacían los profetas en el pasado. No tiene que hablar en nombre de Jehová. Ahora tiene que hablar en nombre de la OTAN, en el nombre de las Naciones Unidas. Tiene que hablar por cada organización que existe en el mundo. Tristemente, mi hermano y mi hermana, ya nadie cree que habrá persecución y que habrá un decreto dominical obligatorio. Todo eso está arriba. Ahora esperamos la venida de Cristo Jesús. Y para esperar ese momento glorioso, usted y yo tenemos que consagrarnos y creer lo que la Biblia dice, aunque estemos solos, porque habla una escritora que muchos se salvarán sin iglesia. Estamos frente a el último drama mundial, cruzando ya la raya. Muchos han cruzado la raya y en la arena van las huellas de los que cruzaron ya. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Mi hermano y mi hermana, no es un mensaje de alarma, es un mensaje de preocupación que lo debe conducir a usted a doblar sus rodillas y a tener un encuentro con Dios de la Biblia y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Una autora cristiana decía que se necesitan hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros en lo más íntimo de sus almas, como la brújula al polo. Hombres que estén de parte de la justicia, aunque los cielos se deplomen. Hombres y mujeres que sepan llamarle al pecado el nombre que le corresponde, pero hoy se está cortando esa libertad. Pero ese tipo de hombre es lo que se necesita y ese tipo de hombre terminará la obra en el último momento que se preparará la iglesia para ver venir a Jesús e ir con él por toda la eternidad. Queridos hermanos, la Biblia y solo la Biblia, la fe, el Espíritu Santo es lo que nos motivará a permanecer fieles y leales hasta el día de su venida. Te toca a ti y a mí hacer una decisión, creer 100% en lo que dice la Biblia o vender nuestra conciencia para cumplir caprichos de organizaciones, para que no haya persecución, para que no haya decreto dominical, para que no haya nada. La palabra de Dios dice que es necesario obedecer a Dios, Hechos 5:29, antes que a los hombres. Ahora,
Se necesitan esos hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, que sean sinceros en lo más íntimo de sus almas. Se necesitan en todos lugares, en todas las empresas, en todas las instituciones, en todas las iglesias, que no se vendan ni se compren, que estén de parte de la justicia y de la verdad, aunque los cielos se desplomen. ¿Quieres tú conmigo decirle a Jesús, yo quiero ser un hombre, una mujer, una joven, señorita, un anciano de esa talla? Y yo quiero, si tú me permites, verte venir en gloria, y si no, resucitar para recibir la transformación, como dice Corintios 15. Si ese es tu deseo y el anhelo de tu corazón, te invito a orar. Señor y Dios, Padre nuestro, en este momento difícil de la historia, hoy cuando lo que eran no son, lo que no son eran, y hay un solo desorden en la actualidad, entregamos nuestras vidas a ti, Señor, y pedimos de tu Espíritu Santo para que nos llene y nos cubre de tu justicia hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.